Bienvenidos a Electrotecnia. Esta vez ya entramos a una de las tres cargas que vamos a trabajar de aquí en adelante, que es la carga C. Recuerde que vamos a trabajar RLC. La resistencia usted ya la conoce de toda la vida. El inductor como tal se puede decir que es lo mismo que la resistencia. Lo único que cambia obviamente es su característica y adicional su unidad. Pero la parte del serie y el paralelo como tal es exactamente igual a lo que usted ya conoce en las resistencias. Lo que sí va a diferenciar y va a cambiar es el condensador y por eso empezamos con él. Luego de salir del condensador hablamos un poquito ya del inductor y ya entramos ahí a RLC. Entonces, empezando con el condensador, voy a decir lo siguiente. Es un aparato constituido por dos conductores llamados armadura. Pongo la gráfica. Le llama armadura es a esta zona que se encuentra en los extremos. Si usted ve la gráfica, voy a acercarme un poco. Le llaman armadura o placas metálicas, son a los extremos del condensador. Y resulta que las dos plaquitas metálicas, obviamente placas conductoras, están separadas por un material aislante que se le llama dieléctrico. De ahí que el condensador viene dado o se forma con dos plaquitas paralelas que están separadas por un dieléctrico, un material aislante. Ahora, este material aislante puede ser de varias características, o sea, puede ser de varios materiales distintos, incluso puede ser hasta de aire o vacío. Y eso lo vamos a ir viendo en los ejercicios. Lo principal que usted tiene que recordar es cómo se construye o se constituye un condensador, que son dos plaquitas y un aislante en medio. ¿Y él qué hace o qué ocurre aquí? Cuando por él se atraviesa una corriente eléctrica, lo que ocurre es que si usted ve aquí la gráfica, se carga de forma positiva en un extremo y de forma negativa en el otro. Y ahí él queda, por decirlo así, almacenando energía. Si usted lo desconecta en este momento, lo que ocurre es que este condensador trabajaría como una batería, como una pilita. Si usted le coloca ahí un circuito, usted va a ver que el circuito va a funcionar, pero por un tiempo muy pequeño. Porque obviamente él guarda energía, pero la energía que guarda no es tan grande. A no ser que usted use un condensador distinto. Hay unos condensadores llamados supercondensadores, que son obviamente, se llama super, es por la cantidad de energía que puede guardar. Y se los suele usar para eso, tipo pila, tipo batería. Entonces, en principio, ¿cómo se construye? Ahora, me dice, capacidad de un condensador. ¿Qué es esto? La capacidad es la medida de su capacidad para acumular carga eléctrica. La capacidad de un condensador es la relación entre la carga, o sea, los electrones almacenados, entre sus placas y la tensión que existe entre las placas. Entonces, quiere decir que es una relación entre los electrones y el voltaje. Eso es capacidad. Y se representa con la letra C. C, obviamente, sería la capacidad del condensador y viene dado por esta primera fórmula. La capacidad de un condensador depende, ojo, de su forma geométrica y del tipo de aislante entre las placas o entre las armaduras. Entonces, depende del área o de la forma de las placas metálicas y depende del material que separe las placas. Entonces, la unidad de la capacidad, como le comentaba, es el faradio y se representa con la letra F. Se suelen utilizar submúltiplos del faradio, como el microfaradio, el nanofaradio y el picofaradio. En este caso, presento una tabla de conversión. Tenemos ahí la tabla de relación o de conversión, donde nos dice que un microfaradio es igual a 10 elevado a la menos 6 faradios. Un nanofaradio es igual a 10 elevado a la menos 9 faradios. Y un picofaradio es igual a 10 elevado a la menos 12 faradios. Una vez que tenemos las transformaciones planteadas, nuevamente muestro la formulita de la capacidad y me dice que capacidad es igual a carga sobre voltaje. Y mire que aquí ya me da las unidades. Capacidad está en faradios, carga está en coulombios y voltaje está en voltios. O sea,
todo en unidades centrales. ¿Y por qué es todo en unidades centrales? Vamos a los ejercicios y lo analizamos. Problemas de aplicación, hay 3 problemitas. Vamos a la pizarra, yo resuelvo uno y recuerde, todos los problemas que quedan pendientes, usted los resuelve en casa. Paso a la pizarra, muestro la diapositiva y comenzamos a trabajar. En este caso vamos a empezar con el problema número 1. ¿Qué me dice el problema número 1? Veamos, anoto los datos. Un condensador se conecta a una tensión de 200 voltios. Voy a poner aquí voltaje 200 voltios. Ojo, estamos hablando ya de corriente alterna, pero no me está indicando si esto es alterno continuo. Por ahora no nos metemos en el tipo de corriente. Estamos hablando exclusivamente de los condensadores. No se olvide, estamos hablando de los condensadores. Entonces, tengo voltaje 200 voltios. Me dice, ojo, adquiere una carga en la armadura de 6 por 10 a la menos 9 coulombios. La carga es Q. ¿Qué me pregunta? Calcular la capacidad C del condensador. Si anoto la fórmula antes de sacar la diapositiva, ¿qué me dice? Bueno, que la capacidad es igual a carga sobre voltaje. Pero lo importante aquí es las unidades. La capacidad está en faradios, la carga está en coulombios y el voltaje me lo da en voltios. Ojo que estas son las unidades. Voy a poner aquí unidades para que no se me confunda. Reviso. ¿Tengo la capacidad? No la tengo, eso es lo que me pide. ¿Tengo la carga? Sí la tengo, está aquí. Entonces, si tengo la carga. ¿Tengo voltaje? Sí lo tengo. Perfecto. Entonces, tengo 2, me falta hallar la capacidad. ¿Qué sucede? Si yo reemplazo valores, observe lo que va a ocurrir. Si yo digo capacidad es igual a carga, 6 por 10 a la menos 9, dividido para el voltaje, 200. No puedo escribir solo los valores y proceder a calcular. Tengo que confirmar si las unidades son correctas. ¿Qué significa esto? La carga C tiene que estar en coulombios. ¿En qué me la da el ejercicio? A ver, voy a leer. 6 por 10 a la menos 9 coulombios. Perfecto, esto se cumple. Y luego me dice que el voltaje me lo tienen que dar en voltios. ¿Qué me dice el problema? 200 voltios. Perfecto, se cumple. Entonces, cuando yo divida coulombios sobre voltios, ¿qué me va a dar en la respuesta? ¿Qué unidades? Me va a dar faradios. Me va a dar faradios. Entonces, vamos a hacer esta división. ¿Cuánto nos da la capacidad del condensador? Vamos a dividir 6 por 10 a la menos 9 dividido para 200. ¿Cuánto es la capacidad de este condensador? Me dicen que nos sale 3 por 10 a la menos 11. Perfecto. ¿Qué unidades? En este caso, como dividí coulombios para voltios, aquí me da faradios. Entonces tenemos 3 por 10 a la menos 11 faradios, la respuesta de este ejercicio. Yo puedo cambiar esta respuesta y voy a decir lo siguiente, observe. Voy a recorrer la coma un espacio hacia la derecha. Entonces me va a quedar 30. Y aquí por 10 ya no es a la menos 11, ahora sería a la menos 12, porque recorrí la coma otro espacio hacia la derecha. Y me queda 3 por 10 a la menos 12 faradios. Y pregunto, en función a la tablita que vimos hace un momento en la diapositiva, ¿de qué otra forma yo podría escribir esta respuesta si tengo 30 por 10 a la menos 12 faradios? Observe la tabla y dígame la respuesta, por favor. ¿Qué sucede? La tabla me decía lo siguiente, observe. Un picofaradio es igual a 10 elevado a la menos 12 faradios. Pero aquí quizás hay un detalle, hay un problema. Miren lo que voy a hacer. Voy a decir que en color verde, un picofaradio es igual a 1 por 10 a la menos 12 faradios. Entonces ahí quizás usted lo va a ver distinto. ¿Qué ocurre? Bueno,
Si yo ya no tengo 1 por 10 a la menos 12, sino que tengo 30 por 10 a la menos 12 faradios, ¿a qué sería igual en la parte izquierda? ¿Qué hice? Cambié el 1 por el 30. Entonces, ¿cómo me quedaría del lado izquierdo? Perfecto. 30, ¿qué cosa? Ya no faradios, sino picofaradios. Y ahí tenemos la otra forma de expresar esta respuesta. Sería 30 picofaradios. Y ahí tenemos la resolución de este primer problema. Anotamos en la tabla la respuesta y nos da 30 picofaradios. Recuerde que los otros dos problemas van a quedar para que usted los trabaje en casa. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.